Pues la exposición Mujeres en Afganistán muestra la violencia de las mujeres en Afganistán, la violencia que sufren en sus propias casas, porque siempre se habla de la violencia en la vía pública, ¿no? La vida pública que tienen las mujeres, pero no se habla de esa violencia estructural que existe contra las mujeres en Afganistán, tanto si están los talibanes como si no están los talibanes en el poder. Nosotros queríamos hacer un trabajo testimonial con mujeres y menores que denunciasen con sus testimonios la situación que estaban viviendo, ¿no? Y para eso tenemos que buscar historias personalizadas, con nombres y apellidos y con rostros abiertos. Esta exposición, las fotografías, la información, las entrevistas, las hicimos durante los años que había presencia internacional en Afganistán, y cualquiera que visite la exposición verá que estamos retratando una situación brutal, muy bestia, de violencia contra las mujeres en Afganistán, a pesar que en ese momento había extranjeros y había recursos, ¿no? Así que la gente se puede imaginar cuál es la situación actual en que Afganistán ha quedado totalmente olvidado y que además ahora los talibanes están en el poder. Y esa violencia va aún más allá porque han establecido toda una serie de restricciones para las mujeres en la vida pública, ¿no? La verdad es que fue muy costoso, muy complicado, porque estamos hablando de personas que en algunos casos habían huido de sus casas, se estaban jugando la vida por renunciar a vivir una vida en una prisión familiar, matrimonios forzosos, y esto hizo que fuera un trabajo muy laborioso, pero realmente el resultado creemos que fue mucho mejor de que hubiera sido un trabajo con personas anónimas. Durante los casi 8 años que he vivido en Afganistán, nunca me he encontrado una mujer afgana que me diga que su problema es el burka, sino al contrario, muchas veces el burka te sirve como protección, ¿no? Si nos quieren hacer algo, nos lo pueden hacer igual con pantalones que con minifalda. Pues digamos que el burka sería llevado al extremo, porque debajo del burka no se sabe si eres guapa, si eres fea, si eres joven, si eres vieja, y ese anonimato confiere una cierta seguridad. Si la gente visita esta exposición, entenderá por qué digo que el burka no es un problema, viendo la violencia que sufre la mujer en Afganistán. Esta exposición que hicimos entre el 2009 y el 2014, si la hubiéramos hecho entre el 2019 y el 2024, hubiéramos cogido los 2 últimos años de presencia internacional y 3 años de talibanes. La exposición hubiera sido todavía mucho más dura, con dudas de si podríamos haber trabajado con la misma entre comillas, libertad con la que trabajamos. Yo viajé a Afganistán el año pasado y, bueno, lógicamente muchas de las fotografías que hay aquí en la exposición serían inviables en la actualidad. Mujeres futbolistas, mujeres boxeadoras o incluso algunas chicas que trabajaban como cámara de televisión. Esto ahora ya no existe. Debo decir que estas mujeres que antes existían eran una minoría de la minoría, ni mucho menos. Esto era la situación generalizada de las mujeres en Afganistán, pero al menos existían, ¿no? Que yo siempre digo que era como un haz de esperanza, ¿no? que era posible. Ahora esto no es posible con los talibanes en el poder. Es verdad que nos costó mucho encontrar las historias, pero finalmente las encontramos y las resolvimos. Y estuvimos en prisiones, estuvimos en correccionales, estuvimos en hospitales, en su interior, estuvimos incluso en funerales, porque las personas lo permitieron, ¿no? Hoy día esto sería prácticamente imposible, por lo cual está claro que la situación es todavía mucho más brutal para las mujeres y para las menores en la actualidad que en el pasado. Aunque yo creo que sinceramente que se han perdido 2 décadas que eran fundamentales para cambiar sobre todo la cotidianidad de la vida de las mujeres. Es una exposición sobre la impunidad y también sobre la hipocresía internacional, porque la violencia, esta violencia que se ejercía contra las mujeres y que se ejerce contra las mujeres en Afganistán, era mientras había extranjeros allí y se conocía lo que estaba pasando y no se hizo nada para evitarlo, ¿no? Los talibanes han apartado a las mujeres totalmente de la vida pública, las han apartado de los trabajos más cualificados. Las niñas solamente pueden estudiar hasta los 12 años, simplemente pasear por un parque público. Las mujeres tampoco pueden pasear por un parque público, es decir, las mujeres están condenadas a quedarse encerradas en casa, ser amas de casa y cuidar de las criaturas.
Cuando explicamos la exposición, ¿no?, y lo que ocurre a las mujeres en Afganistán, yo creo que sorprende mucho, ¿no?, porque además se ven reflejados que muchas de las chicas que están retratadas en la exposición son jovencitas de su misma edad, ¿no?, que o bien ya han sido casadas a la fuerza o que ya tienen criaturas siendo adolescentes, y yo creo que eso que les impacta, ¿no?, ver cómo en otro país, por el hecho de haber nacido en otro país, la vida de estas chicas puede ser completamente diferente. Nunca sabes exactamente qué puede impactar realmente a un adolescente, ¿no? Pero yo creo que conocer realidades de otros países y una realidad tan dura como la situación de las mujeres en Afganistán les puede hacer reflexionar y abrir los ojos en muchos sentidos. Hay historias muy duras que acabaron en muerte. En algunos casos nosotros vimos agonizar y morir a las personas, sobre todo suicidas. Hay algunas historias de chiquillas que iban a ser futbolistas y boxeadoras que acabaron desapareciendo del propio equipo de fútbol cuando apenas tenían 15 o 16 años, porque dejaron de estudiar y de jugar al fútbol porque eran casadas forzosamente. Hay historias de mujeres que se enfrentaron con una valentía incuestionable a toda esta violencia estructural, creyendo que si huían de un matrimonio forzoso se les iba a proteger, cosa que no se hizo. Hay historias de mujeres contracorriente que intentaron luchar por mejorar la situación, entre ellas parlamentarias y diputadas que luchaban diariamente en el Parlamento repleto de señores de la guerra, de criminales de guerra y de hombres con unos comportamientos indecentes, incluso mujeres que protegían estos comportamientos, algunas parlamentarias que lucharon por mejorar la vida de las mujeres, e incluso directoras de institutos que eran amenazadas diariamente, sobre todo en el sur de Afganistán, y que porque daban clases o dirigían institutos solamente para mujeres. Por desgracia sé que su situación actual debe ser todavía mucho peor que la que yo conocí cuando tuve contacto con ella. Las jóvenes que querían romper con las tradiciones no podían enfrentarse a poderes realmente muy fuertes, porque iban a ser juzgadas y condenadas por no aceptar lo que decían sus padres, ¿no? Entonces la comunidad internacional tenía que haber intentado por todos los medios garantizarle a estas chiquillas, a estas chicas, que si decían que no a los matrimonios forzosos, nadie les iba a obligar a contraerlos y que la ley les iba a proteger, cosa que nunca ocurrió. Esta violencia y este machismo que existe en Afganistán no es algo intrínseco de los hombres, es decir, es el completo de la sociedad que es machista, tanto hombres como mujeres, y esta violencia está normalizada tanto por los hombres como por las propias mujeres, porque muchas veces esa violencia también es protagonizada por las propias mujeres contra otras mujeres, ¿no? Este cambio social solamente es posible con educación y con formación y con años, es decir, no podemos esperar que esto ocurra de la noche al día, pero también lógicamente impidiendo la impunidad, ¿no? Esa evolución, ¿no?, cultural y social no se podía hacer en 2 décadas, ¿no?, durante las 2 décadas que estuvieron los extranjeros en Afganistán, pero sí que se podrían haber tomado muchísimas medidas en contra de la impunidad y eso no se hizo, ¿no? Bueno, está claro que los cambios culturales no se pueden producir de un día para otro, ni siquiera de una década para otra, pero si al principio de un cambio estructural como el que se produjo en Afganistán tras la caída de los talibanes a finales del 2001, se hubiera trabajado con las instituciones locales, con el poder judicial, con el poder policial, la importancia de que estas mujeres tuviesen la libertad para tomar sus propias decisiones, que además estaba garantizada por las leyes afganas. Lo más curioso es que había leyes afganas, incluso la constitución afgana hablaba de que las mujeres era igual que el hombre, constitucionalmente hablando. Se tenía que haber reglamentado estas leyes con, actitudes judiciales y policiales mucho más rigurosas de las que se hizo, ¿no?